Entierros, brujería y desapariciones están ocultas en la región de Higuereta, en Surco. Escondida a simple vista como una zona común en la ciudad de Lima, Higuereta esconde un pasado escalofriante. Son muchísimas las personas que han sufrido experiencias perturbadoras y escalofriantes en sus hogares. Y por eso indagaremos en el oscuro pasado de la región de Surco. Este misterio comienza en el año 1539, en la doctrina del pueblo de Surco, donde se originó una hacienda llamada la Hacienda Higuereta. Esta hacienda estaba abastecida por el río Surco y se llamaba Higuereta por el gran cultivo de higos que había en la zona. También cultivaban uvas, pero su principal producción era de higos. Pasando los años, esta producción se llevó a niveles serios y sus miles de hectáreas fueron trabajadas durante siglos por millones de esclavos africanos. Estos trabajadores formaron pequeñas viviendas y barrios marginales esparcidos por la zona. El más grande y que aún prevalece es ahora conocido como Surquillo. La hacienda Higuereta estuvo activa por siglos y pasó por las manos de varios propietarios. Ya por el año 1900, la familia Venturo adquirió los terrenos y llevó la producción frutícola a niveles aún más serios. Hasta que por el año 1960 la hacienda fue urbanizada, creando las actuales urbanizaciones de Chama, Higuereta y alrededores. Con la ayuda de Contacto TV salimos a hacer una investigación de campo. Apoyados por un drone, Google Maps y una foto de la época, tratamos de localizar dónde estaría en este momento la hacienda Higuereta. Nos guiamos por el subterráneo río de Surco y logramos triangular la zona, encontrando la actual ubicación a unos escasos metros del óvalo Higuereta. Bastantes misterios se esconden en esta zona y para desenterrarlos hablé con un amigo mío. Giancarlo tiene una historia muy interesante para contarnos. ¿Qué tal, Kevin? Primero que nada, gracias por invitarme a tu casa, de vuelta en Higuereta. De hecho, sí, hay bastantes misterios sobre este lugar, este distrito. Hay muchas personas que aseguran que pasan cosas extrañas en sus casas. Mi casa era una zona muy cargada, ¿no? O sea, yo puedo contar de alguna forma de que pasaban cosas paranormales, ¿no? Una de las cosas más intensas era en que toda mi familia veía un personaje en la casa, que era una persona de edad, viejo, y tenía un detalle, ¿no? Que siempre usaba un puro. Tenía un puro y siempre se veía por las noches cuando uno bajaba a la cocina. Él se encontraba en la sala. Su sitio favorito era un sillón en una esquina de la sala y tú podías sentir la presencia. A veces tú bajabas, sentías la presencia, pero no veías, pero sí sentías un olor a tabaco viejo. Era un personaje que se veía, dice, medio maligno. Otra de las cosas también que pasaban era cuando tú dormías en plena noche, te movían las perillas del cuarto a cada rato y podías ver gente abajo de la puerta. Si acabas a abrir, no había nadie. Escuchabas cosas en la sala, en la noche, como cadenas, vasos, gente hablando. Por ejemplo, también otro de las cosas así fuertes que pasaban en mi casa era de que tú dejabas ordenados los adornos de la sala, bien puestos, bien bonitos. Y al día siguiente tú te despertabas, bajabas y de repente todos los adornos estaban movidos. Yo si te digo que en verdad estaban movidos es porque en verdad, o sea, movían de por ejemplo, un florero que está por acá, lo encontrabas por allá, o en el suelo. Inclusive hubo una oportunidad donde encontramos varios adornos en el suelo ordenados. Son hechos así bien, no sé, un poco fuertes, o sea, que usualmente no pasa en otras casas, ¿no? Y hay muchos lugares aquí en Higuereta donde pasan este tipo de cosas. A tal punto de que te muevan físicamente cosas. Ya mis abuelos estaban un poco acostumbrados a eso, ¿no? Pero mi mamá sí tenía bastante miedo con estas cosas. Y fue tanto así que tuvimos que llamar a curas para que vinieran a bendecir la casa. En la primera ocasión
disminuyó, pero comenzamos a sentir de nuevo en las noches estos movimientos, estas sombras. Tuvimos que llamar de nuevo a un cura. Esta vez vino y más agresivo, comenzó a llenar la casa de agua bendita por todas las esquinas, a rezar, y sentimos en verdad en esa ocasión que como que la casa se despejó, como que en verdad entró más luz por las ventanas, una cosa bien rara, y lo sentimos todos en la familia porque estábamos todos reunidos con el cura. Y nada, yo creo en estos hechos porque en verdad los he vivido, y es por eso que me he vuelto de alguna manera investigador, ¿no? Tengo el canal de Contacto TV debido a que estos hechos me pasaban, y de alguna manera siempre quise registrarlos, demostrar que en verdad pasan, ¿no? Todas estas energías negativas están en este sector, en este distrito, porque cuando yo adquirí la casa, cuando mi abuelo adquirió la casa hace muchos años cuando él era joven, y adquirió la propiedad donde después yo viviría, mientras que estaban construyendo los cimientos, cuando todo era campo, o sea, esto era una hacienda, y después, conforme el tiempo, comenzó a llenarse. Mi abuelo fue uno de los primeros que obtuvo una propiedad, y él nos cuenta que a la hora de hacer la construcción en la propiedad, los trabajadores comenzaron a encontrar huesos de personas, de personas, de humanos, pero no uno, o sea, encontraban muchos. Todas las personas que comenzaban a venir a adquirir una propiedad se daban con la sorpresa que encontraban huesos de humanos abajo en los cimientos. Todo el mundo llegó a la conclusión, o sea, es lo que se piensa es que todo esto ha sido un cementerio, ¿no? Un cementerio de repente de la hacienda, donde está el costado, o un cementerio antiguo, o de repente más antiguo que eso, porque de alguna manera todo también está un poco cargado, ¿no? Inclusive hay una esquina conocida acá en Benavides, donde pusieron negocios donde nunca florecen. O sea, duran 2 meses, cierran, vuelve a abrir otra marca, cierra, vuelve a abrir otra marca, cierra. Y es un sitio vistoso, es una buena zona, y no tiene explicación de que venga una marca, quiera poner un negocio y que a los 2 meses fracase. Entonces todo eso es muy curioso de pensar, es raro. Bueno, hay que investigarlo. Desenterrar huesos en la zona de Igreta es algo muy común. Conversando con varios vecinos de la zona, todos coinciden en lo mismo. Algo hubo acá y está abajo. Gabriel, un ex vecino de la zona que fue acosado hasta el punto que tuvo que mudarse, nos cuenta un relato espeluznante de lo que encontró abajo de su casa. Así es que desde chico, ¿no?, he visto cosas extrañas en la casa donde vivía, ¿no? Ya no vivo ahí y la verdad que me siento muy contento de no vivir ahí. Una de las razones por las que decidimos irnos era porque era repetitivo. Me pasaba que me despertaba en la madrugada porque sentía que había alguien estaba al costado de mi cama, y en eso que levantaría los ojos y veía pues efectivamente que había a veces a una silueta, o a veces sentía simplemente que había unas personas cerca ahí, nada más. A medida que pasaron los años las cosas fueron aumentando. Pasó de una siluetita, de la sensación a ver directamente. Una de las situaciones más fuertes que me pudieron haber pasado fue cuando estaba en el año 2010. Me acuerdo que estaba en una computadora que tenía en una especie de salita de estar. Eran 2:30, 3 de la mañana. Estaba escribiendo. Yo estaba muy concentrado. Supuestamente no había razón para que yo me desconcentrara. Y en eso sentí algo, o sea, esa necesidad de moverme, de mirar. Y he girado hacia la derecha. Y a la derecha de donde yo giraba, en la esquina, he visto claramente una silueta fea. Una silueta sin pies y una cara sonriendo, una cara mala, cruel, riéndose feamente, y que empezó a venir hacia mí. Empezó a caminar así, empezó a caminar.
estaba como que a 4 metros, 4,5 metros, no llegaba a 5 metros, y empezó a caminar así. Cuando veo no tenía pies y se reía. En ese momento obviamente me morí de miedo, pero me llené de coraje. Me levanté, le dije de todo, ¿no? Con cólera, y ya un poquito que se aguantó. Y vi claramente, y no lo van a creer, pero yo he visto claramente cómo su cara ha cambiado. Esa cara de cachoso, sonriendo, diciendo te voy a fregar, te voy a hacer algo, cambió a ok, ya. Y así como eso, han habido situaciones bastante fuertes, ¿no? Bastante fuertes. Incluso gente a la que no le habíamos dicho, oye, acá en esta casa pena, en esta casa pasan cosas raras. No, que simplemente venía y se topaba con esas situaciones, ¿no? La zona siempre fue conocida porque penaba mucho, porque aparecían cosas extrañas en la casa. Más de un vecino comentó que había visto apariciones. Pero si uno caminaba más hacia Benavides, bueno, estaba ya en ese entonces ya apareció el Chifacho Itac, y había una esquina al frente, no la de donde está el Papayón, sino la otra esquina. En esa esquina han habido un montón de negocios y todos han fracasado, todos sin excepción. Ha habido un Marco Aldani, ha habido una pollería, ha habido otra pollería, ha habido, no me acuerdo, pero ha habido distintos negocios, incluso hasta un banco por Cuba. Pero negocio tras negocio que ha habido en esa esquina ha fracasado. Me acuerdo que yo empecé a ir a ese Marco Aldani, me cortaban el pelo, todo ahí. Y un día desapareció. Y me fui a Marco Aldani, que estaba en Angamos. Y conversé con una chica que me estaba atendiendo, ¿no? Y le comenté, ¿qué pasa con el Marco Aldani ahí de chamba? Y me dijo, digo, todos los negocios que están ahí fracasan. Y me dijo, todos los negocios que se pongan ahí van a fracasar. ¿Por qué? Porque hay pena, ahí hay algo malo. Y me contó que, sobre todo en el segundo piso, ya de noche ninguno de ellos quería subir. Veían gente pasando, escuchaban, golpeaban cosas, escuchaban las pisadas, o estando incluso en el primer piso han escuchado arriba los movimientos, no habiendo nadie. Y ya los chicos que trabajaban en Marco Aldani ya no querían subir, contaban que no querían ir solo, uno solo al segundo piso no iba, necesitaban a alguien más. Y nada, hasta que tuvieron que cerrar. Ahí hay algo, yo estoy seguro que ahí hay algo. Y la zona es conocida. Yo vivía en Enrique León García, a unas casas del Colegio Cristo Salvador y a unas casas también de la parroquia de Cristo Salvador. Una época pensamos construir en la casa. Y cuando se hizo el estudio de suelos, se encontraron unos huesitos. Huesos. Y no solamente encontramos huesos, encontramos un pedazo, parece que era como cuero, y era trabajado, cortado, todo, como si fuera una especie de sandalia. Hablamos, ojo, de restos encontrados no 1 ni 2 metros abajo, sino entre 4 y 5 metros abajo. Incluso me acuerdo que cuando excavamos, encontramos un piso. Excavamos primero, no sé, un poquito menos de 2 metros, 1,45 m, no, 1,70 m, 1,80 m. Y ahí había, y se veía, y en el corte, como si fuera una torta, ahí se veía el piso. Luego siguieron excavando. Y ahí fue donde empezaron a encontrar esos restos. Encontramos algunas piedras trabajadas. Había una piedra, me acuerdo así, con unas líneas muy bien hechas, dicho sea de paso, muy bien trabajadas, una línea, 2 líneas, 3 líneas. Estas piedras que encontramos con diseños, con trabajos, es extraño, ¿no? Pero da la impresión que algo habían preparado, a una especie de, probablemente de brujería, ¿no? Porque incluso cuando he conversado con las personas que llevé, que no fueron 1 ni 2, fueron varias personas,
y todas coincidieron que había una brujería. Y estas piedritas que encontramos parecían parte de alguna especie de ritual que se había hecho. Y hay historias, ¿no?, de huesos, con lo que yo tal vez empiezo a deducir que han habido entierros. Y para confesarles algo, yo conversé con algunas personas, digamos, que tienen habilidades paranormales. Y cuando una o dos de ellas tuvo contacto, o según dijo, pudo hablar con estos espectros, me dijeron que no se querían ir, que ese era su lugar. Eran los dueños de ese lugar y yo creo que todavía lo siguen siendo. Estamos hablando de una posible brujería en Negrete y Chama y de una maldición que se esconde varios metros bajo tierra. Yo soy testigo de varias apariciones y sombras que he visto caminando en la noche por estas calles. Y de una horrible experiencia en donde vi a las 3 de la mañana un espectro vestido de rojo adentro de Barco Aldani. Coincido que hay algo ahí y hay algo muy maligno. Pero ¿por qué esa esquina de Benavides, a diferencia de toda esta zona de Negrete y Chama, tiene esa carga negativa más potente? Jan Coroner, un compañero, nos va a contar una historia que podría ayudarnos a entender este misterio. Básicamente, recuerdo cuando llegué con mi madre a vivir a Surco. Surco, particularmente la zona de Benavides, está teñida de muchas historias sombrías vinculadas al mundo de lo supranormal, vinculada inclusive a ciertos roces para con el ocultismo. Yo recuerdo más de alguna vez en mi vida haber sentido ser seguido por alguna presencia. Tendríamos que retroceder a los años 90 y encontrarnos con más de una experiencia, partiendo del punto de que en aquellos años estaba muy de moda el jugar con la Ouija. Más de un grupo de adolescentes, básicamente promociones de secundaria, que estaban por terminar sus estudios, visitaban muchísimos parques de la localidad de Surco. En estos parques se activaban reuniones para atraer presencias del otro lado. Estamos hablando de evocaciones mediante el uso del peligroso juego de la Ouija. Tenemos que señalar particularmente el caso de un grupo de chicos y chicas que se vincularon muy seguidamente a esta muy peligrosa práctica. Y ellos pedían favores a un espíritu del cual no tenemos conocimiento alguno. Era una época de crisis, los años 90, y ellos pretendían obtener dinero fácil. Se cree que en más de un caso se encontraban dinero en la calle, billetes tirados, un monedero repleto o una billetera llena de un fajo de billetes. Y al haber entrado en contacto con esta entidad, no asumieron las consecuencias de tan peligrosa acechanza. Existió dentro de todas estas leyendas en Surco una leyenda vinculada a una casa que en los años 90 fue muy conocida. Era una casa que fue apodada como La Pálida. Era una casa que decían estaba maldita, una casa embrujada, una casa que estaba abandonada durante muchos años. Entonces varios de estos jóvenes, varios grupos de jóvenes ingresaban a esta casa. El centro neurálgico de la diversión en esta casa, básicamente estamos hablando sexo, drogas, alcohol y también prácticas con la Ouija. El grupo de chicos y chicas que se condenó en esta historia tuvieron un acercamiento con esta entidad en los interiores de esta casa maldita, y a partir de allí las consecuencias serían nefastas. Se habla de una de las chicas que apareció ahorcada, se había suicidado aparentemente dentro del ropero de su cuarto. Otro muchacho decía que era perseguido por entidades oscuras que flotaban. Culminó en meterse un cóctel de pastillas
y morir de un infarto cardíaco. Otra chica muy guapa, recuerdo, se supone murió por un ataque al cerebro, y muchos determinan que fue una maldición vinculado a la práctica con la Ouija, y sobre todo la maldición nacería cuando ellos decidieron pisar la pálida. La casa de la pálida es una casa, según recuerdo yo, que fue muy legendaria en esa época. Y paradójicamente la pálida estuvo ubicada frente al Banco de la Nación de Benavides, al costado de la esquina en donde ubicamos una central que ha tenido muchísimas encarnaciones. Ha sido pollería, ha sido una peluquería, y todas estas actitudes de negocios se fueron a la quiebra. Muchos dirían que la energía que contamina el lugar podría ser la culpable de esta maldición, porque este negocio no prospera. Estamos hablando de una casa que ha sido muchísimos negocios y ninguno a los 2 meses de abierto prosperó. Muchos atribuyen que cuando la pálida fue derrumbada a mediados de la década del 2000, se soltó una energía maligna que habitaba en esa casa, misma energía que podría haber sentenciado a muerte a estos muchachos en la década de los años 90. Y se había expandido en la zona, trayendo un cúmulo de energía infernal y creando una maldición. Básicamente, si nosotros tenemos que explorar el trasfondo de este misterio y las consecuencias directas de los hechos irresponsables vinculados a la práctica de la Ouija, y tenemos que aceptar que estos jóvenes, al sostener estas prácticas por medio del juego de la Ouija, despertaron algo que estaba dormido. Si hablamos de Surco, estamos hablando de un tremendo cementerio, un lugar en el cual se han encontrado muchísimos restos de huesos, de cadáveres. Y cuando la pálida fue derrumbada a mediados de la década del 2000, me parece, una energía terrible, monstruosa, fue liberada y contaminó esa esquina que es tan conocida en Benavides. Hay muchos misterios tenebrosos aquí y no se pueden explicar. Con la ayuda de esta investigación paranormal he logrado encontrar algunas conclusiones, pero también me han salido muchas interrogantes. Les dejo la bandeja de comentarios acá abajo para que escriban sus teorías y opinen sobre el asunto. Espero que les haya servido el video y sea de su agrado. No se olviden de darle un like y compartirlo si les gustó. Muchas gracias, me despido y nos vemos el próximo domingo.